Hola, buenas tardes, querido docente y compañeros. El día de hoy, como parte de la unidad de base de datos y la actividad complementaria que veremos a continuación, abordaré esta actividad. No sin antes me presento brevemente. Mi nombre es Óscar Hernández Barreto, estudiante de la licenciatura en telemática, y el día de hoy, como parte de la actividad complementaria de la materia de base de datos, presentaré a continuación bases de datos relacionales SQL versus no relacionales no SQL. Para ello, abordaremos una breve introducción sobre el tema. En el mundo digital actual, los datos son el activo más importante, pero ¿cómo se almacenan y gestionan de manera eficiente? El día de hoy vamos a explorar las dos filosofías o paradigmas principales. Para esto, nos enfocaremos en la base de datos relacionales, conocidas como SQL, y las no relacionales o no SQL. Para esto pasaremos a la siguiente. La base de datos relacionales SQL se caracteriza por organizar los datos en tablas, como hojas de cálculo, utiliza un lenguaje de consulta estructurada para almacenar, gestionar y recuperar información de manera eficiente. Para ello, los invito a que pensemos en ellas como una colección de hojas en Excel, las cuales están muy organizadas y son muy estrictas, tienen un formato único, y donde sus cinco características principales son las siguientes. Para esto, tenemos que es un esquema rígido, los cuales los datos se guardan por medio de tablas, con filas y columnas predeterminadas. Son datos estructurados, los cuales los son perfectos para una información como datos financieros o de contabilidad. Tienen una consistencia, garantizan que las transacciones sean seguras y que los datos sean consistentes. El lenguaje SQL usan un lenguaje de consulta estructurado, lo cual es estándar para manipular y consultar datos. Por otra parte, tenemos que tiene una escalabilidad vertical para manejar carga necesaria hacia el servidor más potente, es decir, crecen hacia arriba. Por otro lado, los datos no relacionales son sistemas de almacenamiento de datos que no utilizan lenguaje SQL y un esquema tabular en filas y columnas. Por ello se les llama no solo SQL. Estas surgieron por la necesidad de manejar volúmenes masivos de datos de Internet. Para ello, pensemos en ellas como un sistema de archivos flexible, y de las cuales sus cinco características principales son las siguientes. Tienen un esquema flexible, no requieren una estructura fija, no son estructurados, son ideales para grandes datos como redes sociales y datos que cambian constantemente. Tienen una disponibilidad, o sea, una base. Priorizan que el sistema siempre esté disponible, aunque algunos datos tarden un poco en ser consistentes en todo el sistema. Abarca múltiples modelos de datos, como documentales, de clave valor, de, de grafos, etc. Y tiene una escalabilidad horizontal, es decir, para manejar más carga simplemente se añaden más servidores, es decir, crecen hacia los lados. Aclarando esto, veremos algunos ejemplos de gestores relacionales. Para ello utilizaremos a MySQL, el cual es muy popular en aplicaciones web, a PostgreSQL, conocido por ser muy potente y de código abierto, y el de por parte de Microsoft SQL Server, ampliamente utilizado en entornos empresariales. Por otro lado, tenemos los ejemplos de gestores no relacionales, como MongoDB, el cual es líder en base de datos documentales. Tenemos a Redis, famoso por velocidad en el modelo de clave-valor, a Cassandra, como base de datos columnar para manejar datos masivos. Tenemos a Neo4j, principalmente exponente de la base de datos de grafos. Y tenemos el de por parte de Amazon, DynamoDB, un sistema de nube altamente escalable de tipo clave-valor y documental. Por otra parte, las empresas que utilizan el NoSQL son las siguientes. Para esto, utilizamos a Netflix, el cual usa Cassandra y DynamoDB para gestionar los perfiles y el historial de visualizaciones de millones de usuarios. Para Facebook, Meta actualmente utiliza Cassandra para su plataforma de mensajería. En cuestión de Google, Google desarrolló su propia base de datos NoSQL Bigtable para potenciar servicios como la búsqueda de Maps y Gmail. Amazon usa DynamoDB para su carrito de compras y perfiles de usuario, garantizando alta disponibilidad. Y LinkedIn utiliza base de datos NoSQL propia para manejar conexiones con su red profesional.
Con todo esto puedo decir que en conclusión, no se trata de cuál es superior, sino que es una herramienta correcta para el trabajo. Por ejemplo, si necesitas una consistencia de datos a toda prueba en un sistema bancario, es recomendable utilizar SQL, pero si necesitas una escala masiva, alta velocidad y flexibilidad para manejar grandes volúmenes de datos, como en una red social, no SQL es el camino por seguir. Es la clave de entender el problema para elegir la solución correcta. Aquí tenemos las referencias brevemente y con esta finalizo la videoconferencia del día de hoy. Agradezco mucho tu atención, querido docente, y con ello finalizo la presentación.